Karl Marx, 1818-1883. Vida y obras. Karl Marx nació en Treveris, Alemania, en 1818. Estudió en las universidades de Bonn y Berlín en 1836. En esta última siguió cursos de Savigny, negador del derecho natural, y de Gans, que explicaba la filosofía del derecho de Hegel. Llegó a ser un entusiasta hegeliano y colaboró con los jóvenes hegelianos de izquierda y con el movimiento liberal alemán. Marx presentó su tesis doctoral en la Universidad de Jena, titulada Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro en 1841. Marx colaboró con la revista La Gaceta Renana sobre cuestiones de crítica política y cuestiones sociales. En 1843 se casó con Jenny von Westphalen, con quien tuvo 6 hijos. Este mismo año, la revista fue cerrada por orden del gobierno y Marx se trasladó a París para ponerse en contacto con los movimientos socialistas, especialmente con Proudhon. En París vivió 2 años. Fundó aquí, junto con Arnold Ruch, los Anales franco-alemanes y comenzó a estudiar a los economistas clásicos. Además escribió los manuscritos en 1844. A finales de 1844, Marx y Engels, juntos por primera vez, escribieron La Sagrada Familia, publicada en 1845. En este año, expulsados de París, Marx se trasladó a Bruselas. Aquí otra vez con Engels escriben La ideología alemana. En 1847 escribe La miseria de la filosofía contra Proudhon. Ingresó a la Liga de los Comunistas y a petición de su segundo congreso, Marx y Engels redactaron el Manifiesto del Partido Comunista, publicado en 1848. En este año pudo regresar Marx a Alemania a raíz de una serie de revoluciones en su país y aquí entró como redactor jefe de la nueva Gaceta Renana y colaboró con el movimiento comunista de Colonia hasta que, tras el fracaso de ese movimiento, Marx fue nuevamente expulsado de Alemania. De este periodo son todos los artículos recogidos por Engels en La lucha de clases en Francia y los que forman el 18 Brumario de Luis Bonaparte. A partir de 1849, Marx se estableció definitivamente en Londres. Aquí centró su lucha contra las desviaciones de la ortodoxia socialista que él propugnaba contra los seguidores de Proudhon en Francia, los de La Salle en Alemania y los anarquistas dirigidos por Bakunin. En esta lucha le sirvió mucho su puesto directivo de la Primera Internacional, Primera Asociación Internacional de Trabajadores, de que será miembro activo hasta 1876. En 1867 fue publicado el primer libro de El Capital. En 1870 estalló la guerra franco-prusiana. Inicialmente Marx adoptó una posición favorable a los prusianos, pero más tarde cambió de postura y se unió a la Comuna de París, a la que consideró como un heraldo de la nueva sociedad. En el Congreso de 1872 en La Haya, Marx consiguió que expulsaran de la Internacional a Bakunin y a sus seguidores anarquistas, y para evitar nuevas infiltraciones de proudhonistas y bakunistas, logró que la sede de la asociación se trasladara a Nueva York, donde poco después desapareció. Marx se retiró casi por completo de la vida pública a partir de 1873 y se dedicó a continuar El Capital. Murió en Londres el 14 de marzo de 1883. Su perspectiva en educación. Hacer referencia a la pedagogía de Karl Marx es dirigir la atención específicamente a los estudios marxianos, esto es, a los estudios de los escritos de Marx, al margen de otras contribuciones en ese campo llevadas a cabo por sus seguidores. La temática pedagógica no es tratada de forma directa por Marx, pero en sus obras sí se encuentra suficientes textos que permiten hacer una reconstrucción fundamental del campo de la teoría y la práctica educativa. El catedrático Manacorda expresa que este trabajo pretende indagar si existe y cómo se configura una pedagogía marxiana y, dado
que los dos términos de esta expresión pueden exigir una aclaración, es preciso decir enseguida, por cuanto atañe el adjetivo, que marxiana es entendida en sentido propio, esto es, inherente al pensamiento de Karl Marx, excluyendo por consiguiente de la investigación la pedagogía de la tradición marxista tal como se ha venido configurando en los países socialistas, en los cuales más de un tercio de los individuos humanos reciben educación en instituciones y según principios que suelen denominarse así. Esto fue escrito en el texto Marx y la pedagogía moderna en 1979, página 7. Ya desde el Manifiesto Comunista 1847 y hasta 1948, cuando se termina, se encuentra la concepción educativa orientada hacia el ámbito sociopolítico, o sea, hacia la educación política. Los conflictos en el interior de la vieja sociedad en general favorecen de muchos modos el proceso de desarrollo del proletariado. La burguesía está continuamente en lucha, primero contra la aristocracia, después contra aquellas partes de la burguesía misma cuyos intereses están en contraposición con el progreso de la industria, siempre contra la burguesía de todos los países extranjeros. En todas esas luchas, ella se ve obligada a recurrir al proletariado para pedirle ayuda, arrostrándolo así en el movimiento político. Así pues, ella misma da al proletariado los elementos de la propia educación. En la edición inglesa de 1888 se lee Educación Política y General. Le da, esto es, las armas contra ella misma. Asimismo, se encuentra la educación entendida como educación social, que es una de las tesis centrales del pensamiento de Marx. Decía, vosotros decís que sustituyendo la educación social a la educación doméstica, nosotros suprimimos los ligamentos más íntimos. Pero, ¿no está también vuestra educación determinada por la sociedad? Por las relaciones sociales entre las cuales vosotros educáis con la intervención más o menos directa o indirecta de la sociedad por medio de la escuela, etc. No son los comunistas los que inventan la influencia de la sociedad sobre la educación. Ellos cambian solamente su carácter, ellos arrancan la educación a la influencia de la clase dominante. Y concretamente, en el 10º punto del programa revolucionario del manifiesto se recomienda 10. Educación pública y gratuita de todos los niños. Abolición del trabajo de los niños en las fábricas en su forma actual. Unificación de la enseñanza con la producción material, etc. Así pues, para Karl Marx, la educación política, la educación social y la educación o enseñanza es igual al trabajo material productivo, por supuesto, no alienado como en la fábrica capitalista. El tema de la propiedad privada y de la división del trabajo como causa de la degradación del hombre es motivo de reflexión y análisis por parte de Marx y Engels, ya que al observar que el obrero, entre otras cosas, está limitado a una particular habilidad e imposibilitado de pasar de una ocupación a otra más moderna, únicamente puede vivir si puede estar circunscripto a una máquina particular para un trabajo particular. Por tanto, el pensamiento de Marx-Engels suscribe la tesis pedagógica igualdad, enseñanza, trabajo, en un particular marco de relaciones revolucionarias, la necesidad de eliminar la propiedad privada, la división del trabajo, la explotación y la unilateralidad del hombre para llegar a un desarrollo pleno de las fuerzas productivas. Esta idea aparece en Marx y Engels desde que inician en el estudio de la economía política, que es el leitmotiv, la expresión recurrente de todos sus escritos. Es importante hacer notar que el marco histórico-filosófico de Karl Marx se enlaza con el materialismo y el humanismo ateo de Strauss y Feuerbach, quienes reducen el significado de la religión a puras necesidades humanas. Marx se conecta también en un sentido crítico con la idea hegeliana y su dialéctica, la que trata de demoler sobre los pasos de Feuerbach y colocarla como una categoría fundamental de la historia en su significación materialista, y de este modo, sobre el plano político-económico-social, interpreta la historia en función de las necesidades materiales del hombre, o sea, enseña que el modo de producción para la vida material, estructura económica, condiciona todo el proceso político, social, espiritual de la humanidad. La idea
hegeliana y su dialéctica deben ajustarse a la anterior doctrina y deben descender del plano ideal para concretizarse explicando el proceso histórico. Si en Hegel la historia se identifica con el desarrollo dialéctico de la idea y es su resultado necesario, para Marx, en cambio, no se trata de entender el proceso histórico, sino de transformarlo. Hasta aquí, los filósofos han interpretado el mundo, ahora se trata de cambiarlo. La dialéctica, así pues, es la manifestación no de la idea, sino de la praxis, que está siempre en cambio. Marx introduce la idea de Hegel en el mundo humano concreto y hace de ella el elemento revolucionario de la historia, con lo que continúa la disolución del idealismo hegeliano iniciado por Feuerbach. La filosofía es acción, praxis, un quehacer del hombre, por tanto una no filosofía, si filosofía significa actividad especulativa contemplativa. La filosofía que frente al drama del mundo adopta una actitud contemplativa, filosófica, ha alcanzado con Hegel su apogeo y con él su muerte. Así pues, nada de pensamiento empeñado en la historia y en el mundo que transforma sin interpretar el estado presente para construir el porvenir. Más bien, un pensamiento basado en el concepto de hombre colectivo, las masas proletarias que son los verdaderos forjadores de la historia. Ya en los manuscritos económicos filosóficos 1844, Marx inicia esa conversión de la dialéctica hegeliana situada en el plano del espíritu, transfiriéndola al plano de las necesidades materiales e interpreta la historia y la política en función de la lucha de clases. Marx funde el concepto materialista de Feuerbach y el dato inmediato de la dialéctica hegeliana del hombre-naturaleza en su tesis Hombre-Trabajo. Mediante la dialéctica, Marx intenta captar al ser humano en lo que es, o sea, una realidad de fuerzas naturales objetivas que actúan sobre las cosas para transformarlas, naturalismo del hombre y humanismo de la naturaleza. Por consiguiente, la dialéctica de la existencia no se desarrolla sobre el plano teórico, sino sobre el plano práctico, económico. Lo material es para Marx la única estructura del proceso histórico y dialéctico, siendo lo más, lo moral, lo religioso, lo político, lo artístico, etc., únicamente superestructuras, epifenómenos. Por consiguiente, la dialéctica de la existencia no se desarrolla sobre el plano teórico, sino sobre el plano práctico o económico. Lo material es, para Marx, la única estructura del proceso histórico y dialéctico, siendo lo demás, lo moral, lo religioso, lo político, lo artístico, etc., únicamente superestructuras, epifenómenos. Por tanto, materia y conciencia son dos aspectos distintos de una misma actividad material que por no adecuarse terminan por oponerse. Por tanto, materia y conciencia son dos aspectos distintos de una misma actividad material que por no adecuarse terminan por oponerse. De tal modo que el proletariado, que es la expresión de la fuerza dinámica de la historia, le da a la filosofía sus fuerzas materiales, mientras que en ella encuentra sus armas espirituales. El comunismo pretende ser la conciencia del proletariado, la conciencia de su condición proletaria que desaparece con la aniquilación del capitalismo. Por esto, todo el interés que se puede encontrar en la línea pedagógica de Karl Marx está encaminado a la instrucción del proletariado en la lucha de clases, en función de la sociedad comunista, recordando, como escribe Marx, el comunismo no es para nosotros un estado que deba ser creado, un ideal que deba orientar la realidad. Llamamos comunismo al movimiento efectivo que suprime la situación presente. Dentro de este marco revolucionario es que ha sido propuesta aquella idea fundamental de la unión de la enseñanza con el trabajo productivo, asumida ahora como parte de un programa comunista y soporte firme de la pedagogía marxista. 20 años después, ella se verá acogida, enriquecida y mejor argumentada con un nuevo conocimiento de la realidad económico-social en un documento político fundamental, Instrucciones a los delegados del Comité Provisional sobre algunas preguntas, 1866, en el cual se indica: por enseñanza nosotros comprendemos tres cosas. Primera,
enseñanza intelectual. Segunda, educación física tal como se imparte en las escuelas de gimnasia y por medio de ejercicios militares. Tercera, adiestramiento tecnológico que transmite los fundamentos científicos generales de todos los procesos de producción y que, al mismo tiempo, introduzca al niño y al adolescente en el uso práctico y en la capacidad de manejar instrumentos elementales de todos los oficios, con la subdivisión de los niños y los adolescentes desde los 9 a los 17 años en 3 clases. Se deberá redactar un programa gradual y progresivo de enseñanza intelectual, física y tecnológica. La unión de trabajo productivo remunerado, enseñanza intelectual, ejercicio físico y adiestramiento politécnico elevará a la clase trabajadora por encima de las clases superiores y medias. El texto anterior se vincula con los textos pedagógicos que se encuentran en la primera parte de El Capital y terminan también con un auténtico y verdadero programa, o al menos con un deseo y una previsión de lucha cuyo tono no se haya alejado del de un programa. En efecto, Marx, al recordar cláusulas de la legislación inglesa acerca de la enseñanza elemental obligatoria para el empleo de niños en el trabajo de las fábricas, considera este punto un éxito en el cual se da la posibilidad de unir la enseñanza y la gimnasia con el trabajo manual y viceversa. De este modo, según Marx, ha nacido el germen de la enseñanza del futuro, que unirá para todos los niños, a partir de una cierta edad, el trabajo productivo con la enseñanza y la gimnasia, no solo como método para aumentar la producción social, sino incluso como método único para producir hombres plenamente desarrollados. Y aún más, Marx pone énfasis en la cuestión del poder político como condición para poner en práctica la escuela del futuro. Él llega a precisar la inevitable conquista del poder por parte de la clase obrera. Un elemento de este proceso de subversión, desarrollado en forma espontánea sobre la base de la gran industria, lo constituyen las escuelas politécnicas y agrónomas. Otro elemento son los colegios de enseñanza profesional, en donde los hijos de los obreros reciben una determinada enseñanza en tecnología y en el manejo práctico de los distintos instrumentos de producción. Si la legislación sobre las fábricas, que constituye la primera concesión arrancada con gran esfuerzo al capital, combina con el trabajo de fábrica únicamente la enseñanza elemental, no hay duda que la inevitable conquista del poder político por parte de la clase obrera conquistará también para la enseñanza tecnológica, teórica y práctica su lugar en las escuelas de los obreros. La preocupación pedagógica marxiana, conforme a lo que se ha referido, es clara e importante y se inscribe dentro de los marcos del materialismo histórico y la concepción general del movimiento dialéctico de lo real. En resumen, ella propicia a la unión de enseñanza y trabajo productivo con la previa abolición de lo que Marx llama en el manifiesto su forma actual. B. La exigencia de las escuelas técnicas que con su doble contenido teórico y práctico representan la misma educación del futuro anunciada en las instrucciones y en el Capital. En otro importante documento conocido como Crítica al programa de Gotha de 1875, Marx resalta ese carácter atribuido anteriormente a la enseñanza tecnológica como reservada para las escuelas de obreros y que ahora es ratificada por el decidido rechazo de una educación igual para todas las clases como en la sociedad actual burguesa, donde si la enseñanza es igual para todas las clases sociales, se da el riesgo evidente de un descenso de la educación. Por ello, la educación de los obreros tiene que ser intensificada en cualidad y en el lazo de unión enseñanza-trabajo, que es considerado como uno de los más poderosos medios de transformación de la sociedad actual. Hay que indicar que el contenido de esta instrucción en su totalidad física y tecnológica permanece todavía indeterminado y es un tema importante de investigación para todo pedagogo. Por último, es importante señalar que las tesis pedagógicas marxianas tomaron fuerza y realidad en el pensamiento educativo actual y en la organización de los centros de enseñanza cuando fueron asumidas a partir de la Revolución Rusa de octubre de 1917, como base del sistema escolar del primer Estado socialista. En esta dimensión histórica, Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin,
nacido en 1870, muerto en 1924, es el primero en acoger y llevar a cabo la realización de estas teorías marxistas, y es de este modo que entran a formar parte de la realidad político-educativa en la Unión Soviética. Esta pedagogía anuncia además que con la llegada de esta nueva sociedad caen los valores ético-religiosos, en cuanto que todo el hacer y el comportamiento del ser humano debe ser reconstruido según los postulados del materialismo histórico, con la superación de la propiedad privada y del trabajo alienado que reducen a los individuos a miembros de una clase determinada y que colocan como valor fundamental el trabajo desalineado, esencia del hombre colectivo, entendido como instrumento revolucionario permanente de emancipación social. Finalmente, José Luis García Garrido, en su libro Comunismo y Educación Familiar, La experiencia soviética, 1960, página 30, expresa que el camino hacia esa educación nueva postula un cambio revolucionario, una decidida voluntad de renovar radicalmente las estructuras económicas y sociales que aún perduran. En otras palabras, el arribo de la sociedad marxista exige necesariamente la revolución, la lucha de clases. Sin lucha de clases, piensan Marx y Engels, se hace imposible llegar a una efectiva revolución educativa.